La pluralidad política constituye uno de los pilares esenciales de nuestro sistema democrático y un valor superior consagrado en la Constitución española, en concreto en su artículo primero, junto a la libertad, la justicia y la igualdad. No se trata únicamente de un principio inspirador, sino de una obligación que debe orientar el funcionamiento de todas las instituciones representativas. La democracia parlamentaria se fortalece cuando es capaz de integrar sensibilidades distintas, garantizar la participación de las minorías y asegurar que todas las voces con respaldo ciudadano puedan contribuir al debate público. El Parlamento, estas Cortes, tienen entre sus funciones principales la potestad legislativa, el control de la acción del Gobierno y la articulación del debate político y social. Para que estas funciones se desarrollen plenamente, resulta imprescindible que el reglamento de la Cámara garantice mecanismos de participación que reflejen de manera adecuada la pluralidad política expresada en las urnas. La representación democrática no puede entenderse únicamente como una lógica estrictamente numérica, sino también desde la necesidad de preservar espacios reales de intervención para todas las opciones políticas con representación parlamentaria. Así lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional y la práctica parlamentaria de distintas cámaras legislativas, reconociendo que los grupos minoritarios requieren garantías específicas de participación para que el principio del pluralismo político sea efectivo y no meramente formal. Facilitar la presencia de distintas sensibilidades en los órganos parlamentarios, en las comisiones y en los debates contribuye a enriquecer la deliberación democrática, mejorar la capacidad legislativa y acercar las instituciones a la diversidad real de la ciudadanía. En las Cortes de Aragón debemos lograr que todos los ciudadanos aragoneses se sientan bien representados. En este contexto, la configuración de los grupos parlamentarios, por su incidencia directa en la capacidad de iniciativa, en la presencia en las comisiones, en los tiempos de intervención y en el ejercicio de las funciones de control, constituye un elemento relevante para asegurar que el mandato representativo de las urnas pueda desplegarse en condiciones efectivas. La pluralidad política la decide la ciudadanía cuando vota. La función de la Cámara no es corregir esa pluralidad, sino reconocerla, respetarla y representarla, buscando ser el reflejo más adecuado de la pluralidad ideológica y territorial que ha competido electoralmente. La realidad social y política aragonesa es plural y multipartidista, y esto sucede de manera clara en las Cortes de Aragón, legislatura tras legislatura. Por ello, la organización parlamentaria debe defender la pluralidad política, que conecta además con una larga tradición institucional aragonesa basada en el pacto, el acuerdo y la búsqueda constante de consensos. Aragón ha construido históricamente su identidad política sobre la idea de que las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad para alcanzar entendimientos amplios y duraderos. No es casualidad que nuestra comunidad haya sido ejemplo de parlamentarismo plural y de cultura del acuerdo, ni que nunca haya existido una mayoría absoluta en nuestras Cortes autonómicas. Esa realidad refleja una sociedad diversa, abierta y acostumbrada a dialogar para avanzar de manera colectiva. La presente propuesta parte precisamente de esa convicción, de la necesidad de adaptar y actualizar el funcionamiento parlamentario para reforzar la representación política y hacer más coherente el marco reglamentario con los principios constitucionales y estatutarios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo no es alterar mayorías ni modificar las reglas de decisión democrática, sino garantizar que la pluralidad tenga una expresión efectiva en el trabajo cotidiano de esta Cámara. La capacidad de voto permanece inalterada. Lo que se fortalece es la capacidad de participación, de intervención y de contribución al debate colectivo. Por ello, se propone que los diputados en número no inferior a 2, incluidos en las listas de un mismo partido o agrupación o coalición electoral que hubiera comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tengan derecho a constituir grupo parlamentario propio. Ese número mínimo de 2 es coherente con otros límites que existen en la ley electoral aragonesa. 2 diputados de 67 son el 3% de la representación parlamentaria. Y es correcto hacerlo así, pues la representación parlamentaria incluye ya otras modulaciones sobre el voto directo, como la modulación territorial recogida en la ley electoral. Las sociedades diversas requieren instituciones capaces de escuchar, integrar y representar esa diversidad. Limitar la participación de las minorías empobrece el debate público, ampliarla y protegerla fortalece la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas. En definitiva, el debate que hoy afrontamos es un debate sobre la calidad de nuestra democracia, sobre si queremos unas instituciones abiertas al pluralismo, capaces de escuchar las opiniones representadas legítimamente por la ciudadanía, o si preferimos otros modelos más restrictivos donde el peso de las mayorías reduzca los espacios de participación. Apostar por el pluralismo político es apostar por una democracia más rica, más inclusiva y más representativa. Por ello, esta reforma se plantea con un ánimo constructivo desde el respeto institucional y con la voluntad de fortalecer el parlamentarismo, fomentar el diálogo
Tiene que ir terminando, señor Guitarte, por favor. Las instituciones para representar de forma fiel la diversidad de la sociedad a la que sirven. El sistema democrático representativo tiene dos elementos fundamentales. El sistema electoral, donde se determina quién accede a la representación, y luego el sistema parlamentario, que decide cómo se articula esa representación. Lo que no puede hacer el sistema parlamentario es limitar de manera torticera la pluralidad que han recogido las urnas en el sistema electoral. Muchas gracias. Decae la toma en consideración de la proposición de reforma. Lamentar que no haya salido adelante la toma en consideración. La verdad es que entiendo que se han roto consensos o acuerdos que había, por ejemplo, en la Junta Electoral cuando se acordó tramitarlo. Es evidente quién manda en este Gobierno manda Vox directamente. Y quiero decirles que tienen la obligación de respetar la pluralidad surgida de las urnas. Y lo que no puede el sistema parlamentario es corregir el sistema electoral. Y los aragoneses decidieron que aquí hubiese dos grupos minoritarios y tienen el derecho constitucional de tener representación y tener grupo político. Porque es una falacia decir que hace falta 3 para tener grupo político. En Portugal basta tener representación, basta tener 1 para tener grupo político. En España no es lo mismo tener 3 de 67 que 3 de 105, como es en Madrid, o 3 de 99, como es en la Comunidad Valenciana. Es decir, los planteamientos son muy modulares. Lo que ustedes desean, pese a que lo combaten, es asentar un bipartidismo. Es más, a ustedes les gustaría no que hubiese un bipartidismo, sino que hubiese un monopartidismo, el suyo. Y esa es su ideología y eso es lo que corren. Y no van a conseguir callar la voz de los aragoneses y mucho menos la voz de los turolenses. Estaremos aquí pese a quien le pese. Pese a quien le pese, aunque les pesen a ustedes. Así que ténganlo en cuenta, que vamos a estar presentes. Nos sabemos apretar el cinturón perfectamente. Esto, obviamente, no tiene nada que ver de cuestiones económicas, tiene que ver de pluralidad política, tiene que ver de democracia. Muchas gracias, señor Guitarte. Se acabó su tiempo. Democracia a la que ustedes combaten.